Bienvenidos todos, esto es Hablemos de Inversiones, un programa dedicado a hablar sobre empresas y otras cosas. Hola, yo soy Krevix, trabajo en finanzas, soy inversor particular y escribo una newsletter sobre ideas de inversión que podéis leer en krevix.substack.com. Hola, yo soy Carlos Santiso y soy gestor en Icaria Cartera Permanente e Icaria Capital Dinámico. Todo el contenido de este programa no supone una recomendación de compra ni de venta. El propósito es meramente formativo. Muy importante que cada inversor haga su propia due diligence. Bienvenidos un día más a Hablemos de Inversiones. Hoy tenemos un invitado especial. Está con nosotros Gabriel Castro, que se presente él un poco, ¿no? Pero como todos le conoceréis, es el gestor de Sigma y de Gamma en Singular Asset Management. Vamos a hablar sobre Embracer Group después del profit warning que dio la semana pasada. Y nada, vamos a hacer un especial de la compañía. Ambos dos la conocemos muy bien. Para mí es una de las posiciones principales y para Gabriel también es una posición importante en el fondo de Sigma. Así que nada, sin más dilación, empezamos el podcast. Gabriel, ¿qué tal? Después de unas semanas un poco complicadas con Embracer, hoy te he traído aquí a que demos un poco la turra a la gente, a los seguidores que más la siguen y comentemos sobre todo los puntos más importantes después de habernos reunido con el management, que yo creo que encima ha sido bastante reciente y nos puede aclarar bastantes cositas. Sí, la verdad es que ha sido ¿no? un evento que no esperábamos, que ahora entraremos en detalle. Yo creo que tiene mucho sentido pues explicarla un poco en profundidad y dar nuestro punto de vista, que seguro que es un capítulo que gusta a mucha gente. Sí, yo creo que es importante esta transparencia de cara también a los oyentes y a partícipes del fondo, que yo creo que siempre viene muy bien. Bueno, una breve presentación de Embracer. Para el que no conozca la compañía, a lo mejor alguna vez la hemos comentado en el podcast, pero bueno, si le pilla de nuevas, Embracer es una compañía sueca de videojuegos, prácticamente un holding, ¿no? Con 10 grupos operativos de distintos tipos. No solamente hace videojuegos de PC y consola, ¿no? Sino que también tiene pues videojuegos móviles, juegos de mesa, cómics, etcétera, ¿no? Es una estrategia que ha creado el CEO y fundador de Embracer, que es Lars Wingefors. Hablaremos un poquito sobre él y sobre la situación. Es el máximo accionista de la compañía, tiene el poder con las acciones de clase A también sobre el control de votos de la compañía. Y bueno, pues como le vimos también muy perjudicado que comentábamos en la última presentación de resultados, es normal, yo creo también porque al final es una gran parte del patrimonio que se te va en una caída tan grande. Y bueno, pues es una compañía de videojuegos, no son videojuegos todos súper conocidos, etcétera. Sí que tiene algunos estudios que hacen juegos más conocidos, ¿no? Como Gearbox o Saber, o toda la parte de Crystal Dynamics, etcétera, que sí que hacen videojuegos, pues como algunas IPs que tienen, por ejemplo, como Tomb Raider, El Señor de los Anillos, Borderlands, por ejemplo, etcétera, ¿no? Metro. Son juegos muy, muy conocidos en el mundo, y luego tiene otra parte de juegos más nuevos, nuevas IPs más pequeñas, que bueno, pues sin duda aportan bastante a la compañía o han estado aportando bastante en los últimos años, y que estos últimos años pues no han ido tan bien, ¿no? Sobre todo a raíz de que el mercado del gaming en general se ha enfriado debido a la recesión, y sobre todo los gastos de los consumidores han cambiado, ¿no? La gente ahora pues prefiere comprarse con el mismo presupuesto prácticamente 3 o 4 triples A's a lo largo del año, donde antes pues se compraban un poquito menos de triples A's y se compraban más juegos. Cuando hablamos de triple A hablamos de la máxima calidad, juegos que valen entre 60 y 70 dólares. Antes se compraban más juegos de 20, 30 dólares, en los que Embracer pues tenía muchas compañías que hacían este tipo de videojuegos. Entonces, bueno, recientemente la compañía había dado unos guidance, bueno, ya hacía tiempo había dado unos guidance muy agresivos, y habían anunciado también pues que iban a cerrar unos acuerdos transformativos que les iban a ayudar a llegar a estos guidance, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Brevemente, pues la compañía avisó de que no iba a poder llegar al trimestre anterior con el acuerdo transformativo, lo retrasó a este trimestre, y este trimestre
Finalmente, 9 horas antes de los resultados, su socio en este acuerdo, que no se conoce, no se sabe quién es, no lo han dicho, anunció que finalmente no iban a llegar al acuerdo y que el acuerdo se caía, ¿no? Por lo tanto, pues claramente todos los inversores que estaban esperando este acuerdo que les iba a proporcionar $2 billones a lo largo de 6 años, pues sufrió un profit warning la compañía, anunció un recorte del guidance y bueno, pues esta es la situación actualmente, ¿no? Han pasado muchas más cosas, ¿no? 2022 no ha sido un gran año en cuanto a lanzamientos, porque, para que lo sepáis, la compañía iba a lanzar en 2022 un AAA que era Saints Row. En principio iban a ser dos, Saints Row y Dead Island 2. Finalmente Dead Island 2 se retrasó al año fiscal de 2023 y Saints Row pues tuvo un lanzamiento muy flojo, ¿no? Que simplemente, bueno, pues pasé uno de los presupuestos más altos de la compañía, consiguió simplemente un retorno de una vez, simplemente, ¿no? Hicieron un break-even y sufrieron bastante en la parte de juegos pequeños y medianos, ya que no tuvieron unos rendimientos muy buenos, ¿no? Comparado con el track record que tenía la compañía anteriormente. 2023 es distinto, han sacado ya el lanzamiento de Dead Island 2, ha superado las expectativas de la compañía, más de 2 millones de ventas en su primer mes, datos muy buenos, y la compañía espera lanzar a lo largo del año otros AAA y algunos juegos AA con muy buena pinta, como pueden ser Remnant 2, y en la parte AAA pues Warhammer Space Marine 2 y Payday 3. Entonces, bueno, la compañía cree que se tiene que centrar ahora en la parte de ejecución sobre todo, fue muy agresiva con los guidance, como habíamos dicho, y nada, esto es la situación un poco actual, así resumida lo más breve posible, y nada, te dejo hablar, Gabriel, qué es lo que consideras que ha pasado, ¿no? Y qué es lo que está viendo el mercado ahora en la compañía. Sí, bueno, yo creo que principalmente no un tema tanto de resultados, ¿no? Sino principalmente lo que ha pasado es que el mercado ha perdido completamente la confianza en el equipo directivo, un poco a raíz de estas comunicaciones que no ha hecho correctamente, ¿no? Ellos, para un poco poner en contexto a la audiencia, anunciaron 3 años prácticamente de guidance en noviembre del 2021, ¿no? Entonces, oye, pues era un momento donde ya tenían una compañía bastante sólida, bastante diversificada y consideraban, ¿no? que el mercado, que al final es muy difícil de modelizar la compañía porque tienen muchas partes que se mueven, ¿no? Y al final es complejo, muchos lanzamientos, pues el mercado, los analistas, pues necesitaban tener un poco esa guía de cómo iba a ir la compañía, ¿no? Porque ya aquí abro paréntesis, que lo has explicado bastante bien, ¿no? Pero en Bracer es importante entender que no es una compañía pura de videojuegos, ¿no? No es un estudio como conocemos otras compañías que sí que se dedican simplemente a hacer juegos de tanto, pueden ser AAA o pueden ser más pequeños, ¿no? Sino es un conglomerado de compañías, ¿no? Tiene una parte de segmentos móviles que es bastante estable, que es muy diferente de otra parte que tienen de más publicación o más distribución, ¿no? De videojuegos, por ejemplo, Call of Duty, pues lo han distribuido ellos en Europa. Luego tiene otro segmento que es Asmodee, que son de juegos de mesa, también cartas, ¿no? Que no tiene nada que ver ni con el de móviles ni con la distribuidora. Y luego tienen el segmento core, ¿no? Del que nos estamos centrando más, que es pues desarrollar y publicar títulos, donde tenemos aquí un pipeline de unos 26 juegos que han anunciado, que es llamados AAA, ¿no? Que lo único que se diferencia de los otros es con juegos con mayor presupuesto, de los que se espera una mayor contribución, ¿no? Al final hay unas medidas de que tienen que tener más de 100 trabajadores y otras cosas, en general, los juegos grandes, ¿no? Entonces, oye, entendiendo cómo es el modelo de negocio, ¿no? Es bastante más
predecible que lo que era antes, que simplemente pues era una compañía pequeña, un estudio pequeño, y a partir de ahí pues fue evolucionando, pues parecía más sencillo, ¿no? Dar una guía al mercado de cómo se iba a crecer, y principalmente se iba a crecer por estos lanzamientos de videojuegos de AAA, ¿no? Que hemos visto, como has comentado, pues Saints Row, que no funcionó muy bien el año pasado, pero este año el segundo, que ha sido Dead Island, que está teniendo una acogida muy buena y que volveremos a ver unos retornos muy interesantes y una contribución en beneficios muy buena, ¿no? Entonces, bueno, en noviembre del 2021 pues lanzan el guidance y, bueno, pues en el 2021 cumplen, pero en el 2022 pues no han cumplido, ¿no? Se han quedado muy por debajo. ¿Y qué ha ocurrido en el 2022? En 2022 ha ocurrido muchas cosas muy difíciles de prever en noviembre del 2021 cuando ellos lanzan el guidance, ¿no? Y es la guerra de Rusia y Ucrania. Ellos tenían también una parte importante de su plantilla localizada por esa zona, ¿no? Y se tuvo que desplazar con toda la complejidad logística y operativa, ¿no? que conlleva. Luego la inflación, pues al final el consenso no tenía una inflación tan elevada, ¿no? Entonces, pues oye, también afecta, especialmente pues también a Asmodee. Y luego ya, pues el mercado, ¿no? En general, pues oye, no es tan cíclico como se piensa, pero sobre todo los pequeños títulos, eso sí, ¿no? Esa parte, es decir, un juego de un Call of Duty, pues no es tan cíclico, las ventas no varían tanto en función de que va mejor la economía o va peor, pero los estudios más pequeños, los juegos más pequeños sí. Y recordemos que hace 4 días, ¿no? Europa estaba al borde de la recesión, Estados Unidos también, y aquí estamos un poco luchando, ¿no? Por sobrevivir, y parece que ha mejorado en general, pero para nada lejos, ¿no? O muy lejos de las estimaciones que se pensaban en noviembre del 2021, ¿no? Entonces todo esto hay que ponerlo en contexto, en común, y entender, ¿no? que al final el resultado del 2022, pues no, o sea, iba a ser flojo, pero no es tanto, bueno, evidentemente una parte es culpa suya, pero estaba ya relativamente descontado, ¿no? por el mercado. Sin embargo, pues una cosa es que el mercado te lo descuente, y entonces pues en ese momento aprovechas para dar las malas noticias, y otra cosa es que no las vayas dando, y que vayas dándolas poco a poco, ¿no? Que es un poco lo que ha pasado. Embracer estaba en 130 en el 2021, cuando estaban pues en este guidance, y ya se había ido entendiendo que no iban a poder publicar estos resultados, y recientemente estaba alrededor de entre 60 y 50, ¿no? Que el mercado lo sabía. Pero bueno, lo que digo, ¿no? El principal problema, y creo que ambos coincidimos, es que en noviembre del año pasado, hace prácticamente 8 meses, ¿no? Cuando ellos publican resultados, ya tienen que hacer un profit warning. Tienen que hacer un profit warning porque, aparte de porque la macro, porque todas estas condiciones de las que he hablado han cambiado mucho desde que ellos hicieron las previsiones, pues también porque Saints Row, que era el principal lanzamiento, pues no había salido como lo esperado, ¿no? Pero ellos hacen un mini profit warning, pero solo del 2022, no tocan el 2023, y se escudan diciendo que tienen un deal transformativo, y que esto, pues, que pretenden hacer ese resultado, ¿no? Pretenden materializar esos números. Entonces, bueno, pues ahí, incluidos nosotros dos, ¿no? Pues oye, al final tienes que confiar, ¿no? En la explicación o el guidance que te da la compañía, y la compañía al final tiene, especialmente una empresa que es donde se mueven tantas cosas, ¿no? Pues tiene más visión que nosotros. Sí que es verdad que cuando te haces el número, ¿no? Y analizas cosas, pues dices, uy, pues es complicado que lleguen. Pero bueno, pues con eso seguimos, ¿no? Y los siguientes resultados, que es en febrero, que presentan el Q3, pues ya quedan muy por debajo de los números consenso, ¿no? Y es que para alcanzar ese guidance, pues tenías que publicar unos números que están muy por debajo de lo que terminó publicando, ¿no?
Entonces, bueno, pues en ese momento es cuando ya el mercado empieza a decir, oye, que esto del deal transformativo es muy significativo para los beneficios, al menos de este año, ¿no? Y ahí es donde entra el principal problema y por qué la acción ha caído tanto, porque ni en ese momento ellos son capaces de transmitir al mercado, oye, deberíamos de haber hecho al principio un profit warning de verdad y excluir el deal, pero ni en ese momento son capaces de transmitir al mercado, oye, el deal es esto y el resto del negocio es esto, ¿no? Y lo separamos, tanto para este año como para el año que viene. Entonces el mercado te lo va descontando, te lo va descontando, te lo va descontando poco a poco, pero tú tienes que aprovechar ese momento en el que el mercado ya te lo ha descontado para terminar de bajar las expectativas, ¿no? Y ellos aguantando. Y ya finalmente, ¿no? Pues en estos últimos resultados han pasado dos grandes cosas. Lo primero, pues una bajada de expectativas y ¿no? un acto de realidad, ajustando de humildad, como dice Lars, de ajustando a las expectativas reales, ¿no? Y probablemente luego entramos en detalle, pero siendo mucho más conservador de lo que habías sido. Y lo segundo y más importante, y el 90% de la explicación de por qué la acción está tan barata, es porque anuncias que el deal transformativo 9 horas antes de resultados se cae, ¿no? Entonces, claro, habías iniciado ya unos procesos, unas guías en función de ese deal, un deal que considerabas que estaba hecho, que al mercado le habías prometido por activa y por pasiva que estaba hecho, y de repente, ¿no? Cambia todo y no tienes plan B. Y esto es el mayor impacto que ha tenido la acción. Y bueno, nosotros llevamos ya bastante tiempo en esto y sabes que con un beneficio puedes valer el doble o la mitad, ¿no? Al final depende de la percepción del mercado. Y la percepción del mercado influye en varios factores. Lo primero, la fiabilidad del management, lo bueno o malo que es, ¿no? Que track record, confianza, luego la calidad del negocio, que muchas veces la calidad del negocio se infravalora o se sobrevalora en función de los resultados del corto plazo, ¿no? O cómo haya sido comunicando, es decir, cómo ha sido publicando versus las expectativas que tiene el mercado, ¿no? Por ejemplo, en los resultados del Q2, mucha gente, o sea, del Q1, perdonar, en Estados Unidos o en general, han sido mejores de lo esperado. Entonces todo el mundo estamos muy bien, las cosas van muy bien. La realidad es que hemos decrecido, es decir, crecimiento negativo de entre un 3 y un 4%, ahora no recuerdo, pero como se esperaba un -7, pues las acciones se han comportado muy bien, ¿no? Y están prácticamente en máximos históricos. A eso me refiero. Esas expectativas, ¿no? Hay que trabajarlas y ellos no lo han hecho. Entonces el negocio parece de peor calidad de la que realmente es. Y pues las dos primeras esas y la tercera pues lo que estaba comentando, ¿no? Que esa falta de comunicación y de transparencia pues es algo que castiga mucho el mercado. Y en mi opinión es la principal causa de por qué hemos caído. No sé si o por qué la cotización está tan deprimida y empieza a ser un deep value en vez de una acción simplemente value, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Coincides conmigo en que no es tanto el resultado, sino la forma de comunicarlo y no haber tomado acciones mucho antes? Sí, sí, sin duda. Yo creo que el tema de la comunicación es letal y de hecho hablándolo con ellos, ellos son conscientes. Sí que es verdad que una de las cosas que trae este problema, ¿no? De la caída del Grand Deal es el que ellos daban por hecho que les iba a entrar esta pasta, ¿no? Entonces, esto lo que supone es que, bueno, pues el CAPEX se haya hecho un poco más grande y el OPEX se hayan aumentado estas partidas antes, ¿no? Pensando de que, bueno, pues que el deal estaba hecho, que les iba a entrar un dinero y que iban a poder ir financiando, ¿no? Y por otro lado también títulos que no han comentado con otros partners que nos comentaban hoy en la call, títulos que no habían comentado con otros partners para hacer acuerdos de publishing,
Pues para el que no sepa qué es un acuerdo de publishing, rápidamente, básicamente es que un tercero te pone dinero para financiar el desarrollo de tu videojuego, entonces tú, por lo tanto, te liberas ese riesgo y simplemente te centras en hacer un buen lanzamiento, en desarrollar un buen videojuego y luego cobrar royalties en función del acuerdo que hayáis llegado, ¿no? Sobre las ventas finales del videojuego, una vez que tu socio haya recuperado su dinero. Entonces, bueno, pues es algo muy típico en la industria hacer este tipo de acuerdos. Y bueno, pues habían ciertos títulos que ellos habían dicho que no habían mostrado para hacer acuerdos porque ya los tenían como cerrados con el otro socio, ¿no? Con el que se les ha caído. Entonces, bueno, pues obviamente hay un problema grande en este sentido, de que, oye, pues han puesto todos los huevos en la misma cesta, ¿no? En que el acuerdo iba a salir y bueno, pues no tenían un plan B ni un plan C preparado para que no saliese. Así que bueno, este es el problema sobre todo con el tema del partnership. No sabemos quién es el partnership, ellos tampoco siempre han sido muy, muy cautos con ello. Se ha especulado muchos nombres, que si Microsoft, y podría ser que no por el tema de regulatorio, ¿no? Que estaba adquiriendo Activision Blizzard, que si podía ser Netflix para crecer en su división de gaming, que están queriendo crecer y ya tienen varios acuerdos con ellos. Amazon también, con el que ya tiene varios acuerdos pequeños, con Tomb Raider y El Señor de los Anillos. Y luego, bueno, pues hay otros partners, ¿no? En el mundo es muy grande y también, pues bueno, está Sony con PlayStation, etcétera, ¿no? Pero bueno, no se sabe, se desconoce quién es el posible socio. Y otra de las cosas es que, bueno, obviamente las relaciones no están acabadas, ¿no? Que es algo que comentó Lars. Las relaciones no están cerradas 100%, sino que, bueno, pues no se sabe si en un futuro se podrá reanudar o no, ¿no? Pero que ahora mismo, pues que no contemos con ello, que en el guidance, obviamente, pues no esté y si en algún momento consigues encerrar algo, que Lars seguro que sigue intentándolo, a lo mejor no de la misma envergadura, pero acuerdos más pequeños o medianos para, sobre todo, quitarse CAPEX a futuro, pues bueno, siempre sea una sorpresa positiva recogida por el mercado, ¿no? Yo creo que ahora es el momento en el que la compañía más apaleada puede estar, en ese sentido, ¿no? Que el mercado tiene menos confianza en ello, como comentaba Gabriel, y bueno, pues cualquier noticia positiva, pues solamente haga subir la cotización y retome un poquito esa confianza en el management. Así es, pues como comentábamos, ¿no? Y coincidimos que en el corto plazo el problema de comunicación ha sido muy grave, pero también, y como tú estabas comentando, pues empezar a actuar, ¿no? En base a un acuerdo que no estaba cerrado, ¿no? Y al parecer no tener plan B. Entonces, en el corto plazo lo que podemos ver es un OPEX y un CAPEX más elevado, como ya hemos visto en los resultados de Q4, que al final es pues desde enero a marzo, ya hemos visto cómo aumentaba significativamente la plantilla, ¿no? De desarrolladores, y esto era porque pues, proyectos que posiblemente pues, no se deberían de haber iniciado aún, pues se habían iniciado en base ya, ¿no? Actuando ya en base a un deal que no estaba firmado. Entonces eso es un gran error, ya no solo de comunicación, sino también operativo, que puede ser, ¿no? Que debería de tener impacto en el corto plazo, ¿no? Esto sumado al mal rendimiento que ha tenido los títulos pequeños que ellos han ido publicando este año, ¿no? Y tenéis una slide muy buena en cada presentación de resultados por su parte que te indica cómo han ido evolucionando los títulos mayores de 40 millones de inversiones por encima de 40 millones de coronas suecas, y como podemos ver, ¿no? Pues en el pasado pues han tenido gran éxito y en los últimos 12 meses pues prácticamente la inmensa mayoría, a lo mejor el 80% de esos proyectos pues han estado por debajo de break-even, ¿no? La mayor, o esto se explica de tres maneras, ¿no? La primera y más importante es que el mercado pues ha cambiado, ¿no? Lo ha comentado Krevix.
pues en el del 2018 al 2021, pues teníamos un mercado donde la gente no simplemente quería comprarse Call of Duty, sino se compraba Call of Duty y otros 3 juegos de menor precio, ¿no? Y pues oye, disfrutaba con todo, ¿no? Y ahora mismo, pues al final el budget es diferente, la macro está diferente, la inflación nos está afectando a todos, entonces el gamer en general, no el específico, que es evidentemente sigue disfrutándolo todo, pero el game en general pues ha pasado a destinar el excedente a otros hobbies y pues prefiere solo comprar, ¿no? El Call of Duty, por explicarlo de manera clara, ¿no? Entonces, oye, que es un mercado más complicado para esos títulos pequeños, ¿no? Lo segundo es que fruto de la inflación, fruto también de un poco del exceso de confianza, fruto de que las cosas estaban yendo bien, ¿no? Pues probablemente pues Embracer ha aumentado el presupuesto de aquellos títulos que quizás en el pasado no eran 40 millones, sino eran menos, ¿no? O eran 40 millones raspados y tenían unos ROIs muy elevados, ¿no? Porque, oye, pues imaginaros, ¿no? Invertíamos 50 millones de coronas suecas y obteníamos 150. Entonces, oye, obteníamos un ROIC muy interesante y era una inversión muy potente, ¿no? Pero ahora, en esta segunda o en esta secuela, ¿no? Este remake, en vez de invertir esos 50 millones, pues hemos invertido 100 por lo que os he comentado, inflación, por un poco, oye, cuando las cosas van bien, pues es más fácil, ¿no? Pecar, por también retrasos por el COVID, ¿no? Cuando se retrasa un videojuego, pues lo que debería de haber tardado X días de sueldo en un desarrollador, pues ha tardado X más Y, ¿no? Entonces eso incrementa el coste. Pues bueno, por todo esto, pues nos vamos a 100 millones de inversión, ¿no? Y como el mercado está más complicado, ya no hacemos 150 millones de ingresos, sino estamos haciendo 90 o 80, ¿no? Entonces, en un videojuego que anteriormente te estaba dando un por 3 en retornos y que es muy interesante, a día de hoy no te está ni cumpliendo break-even por esas 3 patas que os he comentado, ¿no? Entonces, eso es también lo que ha estado impactando los beneficios durante todo el 2022. No ha sido tanto, y bueno, evidentemente en el 2022 hemos tenido el fracaso del Saints Row, que yo creo que también Krevis coincide en que ha sido un caso aislado y no tendría que extenderse al resto del pipeline, porque el resto del pipeline pues es mucho más interesante, como hemos visto en Dead Island, por ejemplo. Lo primero por coste, pues Saints Row era de los AAA más caros que tenían, con una inversión de 100 millones de dólares. Y además, pues no acertaron un poco con la temática, ¿no? que pedía sus jugadores, que también estaban un poco divididos, ¿no? Entre lo que querían. Entonces era un juego más difícil de rentabilizar, pero por ejemplo de Dead Island, pues estamos hablando de que probablemente contribuya alrededor de 1.000 millones de coronas, ¿no? Que al cambio pues va a ser pues alrededor de 3 veces a lo mejor ROI, que este año ya pues volvemos, ¿no? a tener unas rentabilidades muy buenas. Entonces, los problemas de Embracer en la parte de videojuegos creo que no han estado tan centrados en este gran pipeline de triples A's que tiene, que son muy positivos, sino más en esos estudios pequeños que han tenido pues esas dinámicas, ¿no? que hemos comentado, y que uno no pasa nada, pero cuando es una agrupación de muchos, pues te acarrean esos problemas, ¿no? Lo positivo, lo que yo veo, es que yo les he visto muy convencidos en que van a take action, ¿no? En que van a tomar cartas en el asunto, en que hasta ahora, pues a lo mejor habían sido un poco más flexibles, un poco basados en ese super deal transformativo. Entonces, oye, pues no querían cerrar estudios porque pues aparte de que tenían el presupuesto, pues sentían que iban a necesitar esos desarrolladores, pero ahora que esto ya se ha caído, pues sí que ya se les ve con el cuchillo entre los dientes para realmente, oye, afinar la compañía
y poner las cosas en su sitio. No sé tú cómo ves esta parte. Sí, no, yo sin duda en la parte para reducir el OPEX, ¿no? Todos los gastos operativos, pues seguramente van a hacer una revisionada por unidad operativa, ¿no? Y ir reduciendo pues plantilla, ¿no? Que está casi en máximos ahora y como comentaba Gabriel, debido a la inflación, igual que hemos visto sueldos desmesurados en las partes tecnológicas, ¿no? En el sector tecnológico de los desarrolladores, en el mundo del gaming, 3/4 partes de lo mismo. También ha habido sueldos muy altos, han subido y eso, bueno, pues pese a que Blizzard está bastante diversificado geográficamente, que no simplemente es Estados Unidos, Canadá y la zona más de Occidente, ¿no? Que también tiene pues en países del este, en Polonia, en Ucrania tenía, ¿no? Etcétera, que tienen unos sueldos más bajos. Aún así sí que se han visto pues un aumento del OPEX muy fuerte y sobre todo pues todos aquellos estudios que no estén rindiendo como deben ser, pues va a haber tijera. Luego, por el lado del CAPEX, para reducirlo, el CAPEX que meten es al final es desarrollo de los videojuegos, ¿no? Ellos capitalizan este gasto de desarrollo de los videojuegos. ¿Cómo se puede reducir a futuro? Es llegando a más acuerdos de publishing, ¿no? Tú te reduces un más upside, ¿no? Que puedas tener cuando tú eres el desarrollador y el publicador. Tu upside es ilimitado, ¿no? Pero cuando tú eres simplemente el desarrollador, te estás limitando a, bueno, pues no tener el riesgo, como os comentaba antes, de la parte del gasto inicial, ¿no? Del CAPEX que le metes al desarrollo y luego cobras los royalties. Pues bueno, te estás limitando más el upside, pero bueno, yo creo que es lo justo y lo necesario hasta que la compañía un poco haga un poco de limpia, bueno, pues vaya pasando, ¿no? Hablaremos un poco más adelante, pero tiene una deuda importante, no, tampoco es una cosa grave ni mucho menos, ¿no? Pero tiene una deuda que su objetivo es reducirla. Veremos si puede, y luego tiene aparte unos gastos todos los años de earnouts, que son al final pues compensaciones que tiene que dar a las empresas que ha ido adquiriendo en función de si han estado rindiendo o no, ¿no? Hay muchos de estos earnouts a futuro que finalmente se quitarán porque sean en algunos momentos de empresas en las que o se vea más reducido porque sean de empresas en las que no han llegado a los objetivos, ¿no? Pero bueno, pues este año tiene un pago grande, el año que viene menos. De earnouts, por ejemplo, creo que son 2.6 billions de coronas suecas y el año que viene creo que eran 1.2. Hablo de memoria, Gabriel, tú si tienes Sí, el número por ahí. 1.1 el año que viene y al siguiente ya solo 0,6. Yo aquí en este punto difiero del mercado, aunque entiendo, ¿no? Y yo creo que es el mayor punto de los cortos, la deuda, ¿no? Al final tienen una deuda de 15 billion, metiendo los earnouts, pues evidentemente sí que se va algo más porque de earnouts hay 8,6 billion, pero claro, 8,6 billion repartidos en los próximos 7 años. Entonces, pues bueno, tampoco es tan grave, no es que tengas que pagarlos mañana. Entonces, bueno, pues con una deuda de 15 billion, con el EBITDA o el EBIT o el cash flow from operation que están generando a día de hoy, que este año puede estar el EBIT, ¿no? En torno a los 8 billion, en EBITDA pues como 11 o algo así. No sé, yo no veo que haya deuda. Sí que creo, y aquí sí que, pues oye, entiendo a los cortos, que aunque la deuda no es muy elevada y el maturity al final no está en el corto plazo, pues sí que entiendo que la compañía no ha sido aún capaz de demostrar al mercado la caja que genera, ¿no? Entonces, oye, si tienes poca deuda, aunque sea poca, pero no generas caja, pues entonces eso sí que es un problema. ¿Qué es lo que ha pasado a mi modo de ver? Hasta ahora, la mayor parte o sea, todo el free cash flow, por decirlo de alguna manera, se empleaba en CAPEX y ellos entienden CAPEX como invertir en desarrollo de videojuegos, ¿no? Que evidentemente si los videojuegos, especialmente los triple A, que son los que mueven la aguja, ¿no? Los que mueven el CAPEX,
terminan siendo por debajo de break-even, pues tenemos un problema, ¿no? Pero si son como esperamos que sean Dead Island, pues ahí sí que generas una rentabilidad muy elevada, ¿no? Entonces, no es tanto que haya deuda, sino esta generación que no se ha visto hasta el día de hoy empañado por el gran CAPEX, ¿no? Entonces, este gran CAPEX se esperaba ya que se estabilizase, como está ocurriendo en estos trimestres, ¿no? Porque al final, pues ya podías, a medida que empezabas a publicar esos triples As, pues te consumía algo menos de CAPEX o el CAPEX más o menos se estabilizaba en esa zona o ligeramente caía, sin embargo, el beneficio, aumentaba significativamente, incluso doblar, ¿no? Entonces, si tú dejabas tu parte de inversión constante al mismo tiempo que aumentabas o doblabas la parte de beneficios, pues se materializaba en un importante flujo de caja, ¿no? Y esto es la mayor explicación porque cuando presentan los resultados de Q3, que comprende entre octubre y diciembre, que queda muy por debajo de lo esperado, creo que alrededor del 16% de MIS, y la acción empieza cayendo, pero termina subiendo mucho, porque generan una caja ese trimestre pues muy, muy importante de alrededor de 2 billion, ¿no? Entonces, esa tesis corta de que Embracer ya no iba a generar caja, pues se cae y entonces pues los bajistas pues se cierran, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en Q4? Pues que en Q4 el free cash flow ha vuelto a ser no negativo, plano, cero de free cash flow, ¿no? Cuando esperábamos otro trimestre de alrededor de 2 billion, más que nada, ¿no? Por la parte de Asmodee, por la materialización de receivables. Entonces, ahí es donde el mercado, ¿no? Donde los bajistas o donde lo de la deuda empieza a ser un problema. Si tú no generas esa caja. Yo creo que este año vuelven a tener el mismo, ¿no? O como hemos visto Q3 y no ha ocurrido en Q4, mayormente por lo que hemos contado antes, porque en base a ese deal transformativo ya habías empezado a hacer unas inversiones que a lo mejor en el plan inicial no estaban, pero esto no cambia que ya en el 2023 pues volvamos a ver esa caja, ¿no? A lo mejor en Q1 no va a ser tan bollante por esto que he comentado, ¿no? Por este deal transformativo y estas inversiones que ya habían sido iniciadas, aunque por otra parte pues tienes muy importante el éxito de Dead Island, aunque sí que es verdad que, oye, siempre hay un lag entre que tú vendes e ingresas, ¿no? Es decir, en videojuegos pues es mucho menor, 60, pero siempre hay, oye, 60, 30, 60 días, depende de la plataforma, ¿no? Entonces lo veremos más en Q2. Pero este free cash flow que este año, pues bueno, nosotros de manera conservadora, pues estimamos que generará alrededor de 3 billion, pues es lo que debería de apagar ese fuego, ¿no? O esa incertidumbre sobre la deuda, porque insisto, no tiene mucha deuda la compañía, lo que pasa es que aún no ha generado free cash flow y hay que entender que no ha generado free cash flow porque estaba invirtiendo en esos proyectos que este año se empezarán a materializar y es ahí cuando empieza a generar una elevada caja, ¿no? Y, pues bueno, lamentablemente en Q4 no lo hemos terminado de ver, pero esto no significa que la tesis se mantenga, ¿no? De que este año debería de generar alta caja. ¿Qué es lo que ocurre este año? Que tienen, como hemos comentado, casi 3 billion de earnouts, van a generar alrededor de 3 billion, o es lo que esperábamos, entonces no hay manera de reducir esa deuda, ¿no? Que hay 16 billion. ¿Cómo crees que van a reducir esa deuda a los 10 billion que ha guiado la compañía en los que quiere terminar el año? Sí, yo creo que ahí es la parte más complicada, ¿no? Yo creo que tanto la guía de beneficios creo que la va a superar ampliamente, seguramente, porque la parte del rango bajo lo va a superar bastante amplio,
Sí, y déjame incidir ahí porque yo creo que es interesante, ¿no? Que también la audiencia entienda por qué estás tan convencido de eso, ¿no? Al final este año hemos hecho 6,4 billion, si nos olvidamos de esos 100 millones de impairment, probablemente 6,5 billion por redondear, y te están dando la guía entre 7 y 9, ¿no? 6,5 billion con prácticamente ningún triple A, bueno, salvando Saints Row, que no salió muy allá, ¿no? Pero sin embargo, este año sí que tenemos un pipeline de lanzamientos mucho más potente, especialmente Dead Island, y si quieres ahora también entras un poco en detalle en el resto, pero solo asumiendo que el resto del negocio se mantiene, que es bastante entendible o razonable, ¿no? Estos nuevos lanzamientos pues deberían de llevarnos por lo menos o aportarnos por lo menos 2 billion, ¿no? Estos fuertes lanzamientos. Entonces, pues es bastante razonable que el rango bajo está más que cubierto y que probablemente pues estemos más cerca de esos 9 billion que por supuesto cerca de esos 7 billion. Y perdona por interrumpirte, pero creo que era importante matizar, ¿no? Porque estamos tan convencidos de que el consenso se equivoca estando en el rango bajo y de que pues la compañía muy probablemente pues haya hecho un ejercicio de humildad y cambiar el guidance, ya que me van a dar por el de acuerdo transformativo pues salir con un guidance mucho más conservador de lo que probablemente o de donde probablemente estén mis expectativas reales. Sí, yo de la gente, el consenso está muy mirando mucho tanto los AAA, ¿no? Y luego también hay bastantes AA que, pese a que el mercado, obviamente, como os comenté antes, no es el más propicio para ellos, igualmente el mercado estamos viendo en general de PC y consola que está aguantando bastante bien, ¿no? Pese a un entorno tan malo. Hay varios AA interesantes que están, por ejemplo, el Alone in the Dark, que es un remake de un juego mitiquísimo que creo que viene en octubre del 25. Sale a PlayStation un juego como Teardown, que es un juego que lo ha petado en Steam y tiene un montón de valoraciones positivas y lo llevan a PlayStation y Xbox ahora. El Homeworld 3, que también es un juego, ese llega en el último trimestre del año, en febrero de 2024, pero bueno, entra en el fiscal year. Y luego, pues bueno, los AAA que ya conocemos, ¿no? El Space Marine, que bueno, pues aunque ahí no sean publishers, son los desarrolladores, que también pues, es un juego AAA que como desarrollador, si haces un buen trabajo, te van a volver a llegar nuevos encargos, ¿no? Interesantes. Se lo publica Focus Entertainment. Y en la parte del Payday, que lo desarrolla Starbreeze, que es otra compañía sueca cotizada, pues ahí son publishers, ¿no? Y ese es Payday es una franquicia de juegos que tiene, bueno, que ha vendido millones y millones de copias a lo largo de los años y bueno, pues si sale y hay un buen lanzamiento, encima se lleva esperando bastante tiempo, pues puede ser algo muy, muy interesante, ¿no? Que todo esto entra, ¿no? También hay otros juegos más pequeños, ¿no? Que lo han hecho muy bien en el pasado, como el de Hot Wheels, de los coches de Micro Machines, ¿no? Que nosotros decimos. Hay un juego de esos de carreras muy, muy divertido que lo hizo muy bien y van a sacar la segunda versión. Entonces, bueno, pues hay muchas cosas interesantes, aparte de los grandes lanzamientos. Tienen alguno también en realidad virtual, que bueno, eso son menos copias, ¿no? Pero que también están metidos en ese tema. Y bueno, yo creo que por ese lado, el guidance en la parte PC y consola, yo creo que vamos a vivir el mejor año de la compañía, sin duda alguna, y con bastantes buenas críticas, espero y deseo. En la parte de la deuda, cómo reducirla y demás, pues bueno, sí que vamos a ver más acuerdos de publishing, como os he dicho, para rebajar un poquito ese CAPEX, ¿no? Y que el free cash flow te mejore, ¿no? Aparte también del OPEX que comentábamos antes de recortes, ¿no? Pues bueno, el free cash flow mejorará gracias a ese recorte en el CAPEX. Y luego, bueno, no se sabe aún qué cosas pueden hacer, ¿no? Sí que hemos comentado con ellos el tema de desinvertir algún activo core y demás y nos han dicho que no está en los planes de momento, que tendría que verse una situación un poco más, igual que
hablo de desinversión como ampliaciones de capital, etcétera, no era algo que estuviese en el momento. De hecho, los que sigáis la compañía habréis visto que en las últimas semanas algunos de los principales directivos de las compañías que tienen Embracer han comprado grandes paquetes, bastante grandes, de hecho, de acciones. Y bueno, y las tiene un 20% de la compañía y no creo que esté pensando ni necesita ahora mismo hacer una ampliación de capital, ¿no? Pero bueno, yo creo que la deuda van a intentar reducirla, la reducirán un poquito, como un gesto, yo creo, porque al final tienes los earnouts que, como comentábamos, este año son 2.6. Entonces, bueno, pues a lo mejor si te consigues hacer 3 y pico, 4 billions antes de los earnouts, pues te puedes reducir algo de deuda, ¿no? Pero tampoco creo que veremos una rebaja muy grande o que no sé si llegarán al target, ¿no? Tampoco creo que el mercado esté como mirando a ver si lo consiguen o no, sino más que nada a ver qué tal lo hacen los juegos y cómo generan free cash flow en un año en el que hay grandes lanzamientos, ¿no? Entonces, sin necesidad de que se llegue a esa deuda de por debajo de 10 billions, deuda neta, yo creo que si la compañía ejecuta bien y se ve que, bueno, pues meten tijera, los acuerdos de publishing, etcétera, yo creo que el mercado debe de reconocerlo bastante bien. No sé tú cómo lo ves eso. Sí, yo no tengo ninguna duda de que si este año ejecutan simplemente lo que se espera, el mercado pues recuperará rápidamente la confianza, ¿no? Y evidentemente no, pues para alcanzar niveles vistos atrás, ¿no? Que recordemos que aquí entró Sevi Games, es decir, Arabia Saudí, a 100 euros por acción, hace bueno, 100 coronas hace 4 días, como que el que dice, pero sí que es verdad que si tú este año le demuestras al mercado que generas una caja de 3 billion, del free cash flow, que esto ya va a ser un constante en la compañía, ¿no? Porque el CAPEX ya se queda parado o incluso ligeramente decrece respecto a estos niveles y los ingresos aumentan como esperamos que aumente, pues ahí ya tienes, ¿no?, una parte importante, especialmente luego, oye, si terminas ejecutando y terminas haciendo más 9 billones de coronas suecas que 7. Entonces, bueno, pues los mayores miedos del mercado en el corto plazo está siendo el tema de la deuda, que entonces, pues bueno, o el tema de la no generación de caja, que creemos que este año pues va a ser el año clave, ¿no? Y pivotar en esta parte. Y luego, pues, oye, la parte de crecimiento, ¿no? Esto está claro que es una historia de crecimiento, pero que no te está priceando ahora mismo el mercado porque el mercado está centrado en otras cosas, pero recordemos que si este año terminamos haciendo pues digamos 8 y medio frente a los 6,5 que hemos hecho este año, pues no deja de ser un 30% de crecimiento, ¿no?, en una compañía que estaría cotizando pues alrededor de 6 veces EBIT. No tiene absolutamente ningún sentido, con además perspectivas de crecer más en los próximos años a medida que vayan saliendo más juegos AAA, ¿no? Entonces, solo ejecutando la parte que ellos controlan con estos lanzamientos, que el próximo, si no recuerdo mal, es ahora en julio. Otra vez, pues eso, esas buenas críticas que se materialicen en buenas ventas, lo mismo que hemos visto en Dead Island, que ahí ya había cambiado, ¿no?, la dinámica, ya habíamos visto cómo había pasado de 40 a 60, simplemente por esa dinámica de que, oye, ya no eran noticias negativas, ya eran noticias muy positivas, tanto de recepción como de ventas, por copias, y entonces y volvemos ahí un poco al primer punto, ¿no? Si hubieses hecho el profit warning mucho antes, pues no hubieses tenido nunca el problema de tener que hacerlo después, ¿no? Y hubiésemos entrado en una dinámica mucho más positiva para la compañía porque ya era todo noticias positivas, ¿no? De que, oye, que este año vamos a crecer, que Dead Island está funcionando bien. Entonces, eso es la clave, ¿no? Cambiar esa narrativa. La narrativa es que ahora que Embracer, pues, que no presenta nunca noticias positivas, ¿no? Pero simplemente con ejecutar
lo que tiene entre manos sin necesidad de ningún deal especial ni nada. Yo creo que tenemos mucho margen de mejora desde aquí. También importante que la compañía pues este año vaya a hacer un Capital Market Day y que quiera, ¿no?, abrirse, dar más transparencia, explicar mejor su negocio, que todo esto no siempre suma confianza y que se termina viendo reflejada en mayor múltiplo. Porque como he dicho antes, pues la compañía puede hacer este año 9 o 8 billón de coronas suecas y valer 20 o valer 50 en función, ¿no?, de la expectativa, de la confianza, del sentimiento, es decir, del múltiplo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es clave y para eso yo creo que han puesto ese guidance conservador para terminar en la parte de arriba y a poder ser incrementarlo, ¿no? Si terminan pues hacer esos recortes y terminan saliendo, ¿no? Y el mercado de videojuegos mejora un poquito. Pero yo ya te digo, creo que las noticias a partir de ahora van a ser recortes, que se van a ver muy bien por los accionistas, que van a ser delivery de guidance y que va a ser generación de caja, y todo esto pues terminará de convencer otra vez al mercado. Y si ya por alguna de aquellas pues anuncias algún deal positivo, como oye, estos partnerships que has ido haciendo con Amazon, al final, lo bueno de Embracer, o como yo lo veo, es que las IPs que tienes, es decir, realmente las inversiones que ha hecho son buenas inversiones. Puede ser que en algunos casos, como por ejemplo del de Asmodee, que lo hemos debatido abiertamente durante mucho tiempo, pues que el timing no era el adecuado, que probablemente estabas comprando caro, que te habías dejado un poco llevar, ¿no? Al final estábamos en otro entorno de mercado, con un WACC diferente, y que probablemente si lo hubieses ejecutado con más acciones, porque tu acción también estaba cara, con más acciones que deuda, pues hubiese terminado siendo un buen deal. Probablemente como has invertido pues utilizando más deuda que acciones, pues no ha sido tan buen deal, pero por un tema de timing, ¿no? No por un tema de que el negocio no sea bueno y no tenga sentido en lo que es la estructura de Embracer, que yo creo que tiene mucho sentido, ¿no? Con estas sinergias y estos partnerships transmedia de los que hablan ellos. Entonces, yo creo que a pesar, ¿no?, del corto plazo, si te miras los activos de la compañía, entiendes que han pagado 75 billion por todas las inversiones que han ido haciendo y que hoy estamos cotizando a solo lo que hemos pagado por Asmodee, ¿no?, a esos 25 billion o 20 y pocos billion, pues no tiene, o sea, no tiene mucho sentido, ¿no?, que estos juegos, que esta compañía, que estos IPs, que esta estructura pues esté capitalizando lo que está capitalizando. Eso sí, evidentemente, pues el mercado es muy cortoplacista, muy irracional en el corto plazo, y también entiendo, ¿no?, que necesita ver cómo la compañía empieza a hacer delivery y empieza a ejecutar estos 3 puntos que he comentado, ¿no? Tomar acción y reducir o eliminar esos pequeños estudios que no tienen sentido en este mercado. Y oye, eso es una cosa que han hecho todas las compañías. Paradox lo hizo hace 4 días, como aquel que dice, y redujo pues prácticamente el 40% del pipeline que tenía, porque eran videojuegos que no tenían cabida en este mercado, y mirar cómo ha funcionado desde entonces, ¿no? Entonces es algo con sentido, ¿no? Pero es ejecutar, tomar realmente cartas en el asunto, luego hacer el delivery, es decir, que esos videojuegos se materialicen y generar caja. Con esos 3 puntos, yo creo que a final de año, después de haber demostrado al mercado, es bastante probable que volvamos a ese rango que estábamos entre 40 y 60, o al menos esa es mi opinión. Sí, yo completamente de acuerdo en lo que comentas. O sea, la compañía se tiene que centrar en ejecutar bien ahora. Y luego, por otro lado, Lars, yo creo que sí que está o sea, pese a que en el corto plazo no están saliendo las cosas bien, y obviamente hubiese sido perfecto, ¿no?, que hubiesen cerrado ese gran acuerdo, sí que el hecho de que estén cerrando acuerdos con grandes compañías que se interesan en sus IPs es algo muy positivo a futuro, ¿no? Y luego, pues bueno, pues que está demostrando
que sí que pueden haber sinergias dentro del mundo de los videojuegos, tanto para llevar a temas de las IPs, a temas de películas, series, etcétera, como a cómics o a juegos de mesa, ¿no? Yo creo que ahí, y también juegos de móvil, aunque yo creo que en juegos de móvil es donde menos sinergias veo, ¿no? De hecho, yo siempre he sido la idea de, oye, si hay que desinvertir algo, que desinviertan la parte móvil, ¿no? Que pese a que es algo bastante recurrente, pues bueno, es la que menos sinergias a largo plazo tiene con el modelo de negocio de la compañía, ¿no? Está bien tener, porque tanto Easy Brain como Crazy Labs, pues son de K-Games, son compañías que lo hacen muy, muy bien, ¿no? Es verdad que han tenido un año muy complicado, en general todo el tema de juegos móviles, ¿no? Pues por lo mismo, ¿no? Sobre todo pues, aquellos que están más pendientes en temas de anuncios y demás, pues sufren más, ¿no? Todo el tema de AdTech ha sufrido. La parte de micropagos, por ejemplo, no sufre tanto, pero la parte de AdTech, que se denomina, sí que ha sufrido más, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que veremos a lo largo del año solamente acuerdos de publishing, acuerdos de llevar cosas a servicios de streaming, que también han tenido un año en el que se han cortado mucho la parte de inversión en contenido de streaming, han rebajado, y posiblemente volvamos a ver un ramp-up de esta parte en la parte de servicios de streaming, ¿no? Bueno, pues de series. De hecho, ya hemos visto cómo han cogido Netflix una IP de Asmodee, que este ya es un caso es distinto, ¿no? Cogerla directamente a un juego de mesa, llevarlo a una película o una serie. Creo que hay mucho valor escondido que pueden ir aflorando, ¿no? Y que yo creo que Lars va a hacer un buen trabajo y que va a estar muy centrado en este tema, ¿no? Si a futuro salen acuerdos más grandes, etcétera, etcétera, bienvenidos sean, pero que siempre que no estén metidos en el guidance que dé la compañía, ¿no? Sobre de los beneficios o el EBIT ajustado que comentan ellos. Así que nada, no sé si nos olvida algún punto. No sé Bueno, si yo también, que hablamos siempre de Lars, ¿no? Y hemos señalado aquí que se ha equivocado, pero gravísimamente, ¿no? Tanto en comunicación como en confiar en la palabra o en un deal, ¿no? Que no ha terminado materializándose y no tener un plan B. Pero que a mí esto me recuerda, ¿no? Pues por ejemplo, a un entrenador de fútbol, por ejemplo, a Ancelotti, ¿no? Que seguro que lo conoce todo el mundo. Es muy buen entrenador y lo ha demostrado con todo lo que ha ganado, pero oye, también ha tenido sus malos años y por eso el Madrid lo rescató del Everton. Estaba en el Everton, que al final, ¿qué es el Everton? Creo que ha terminado bajando este año a segunda división, ¿no? Es un equipo casi como el Valencia, ¿no? media. Bueno, el Valencia tiene más historia, creo yo. Bueno, como el Valencia ahora, sí, podemos. Pero es decir, estaba pasando también, oye, había tenido un par de años, de años malos, tal, no sé qué, y había terminado en el Everton, ¿no? Por coger. Es decir, ojo que incluso los mejores, ¿no? Tienen baches en el camino, pero luego ha vuelto al Madrid y ha vuelto a ganarlo todo. Es decir, para mí Lars, una mala decisión, un mal año no empaña un track record no solo cotizado, sino también no cotizado, ¿no? Toda la historia del management, que es muy, muy interesante y ya ha estado en estas situaciones y muchas veces, como todo el mundo que lleva haciendo negocios mucho tiempo, ¿no? Entonces, oye, yo creo que tiene los activos buenos para generar valor y además él tiene la habilidad para generar valor. Entonces es momento de hacer borrón y empezar a construir desde aquí. Yo creo que es lo que es lo que está haciendo, ¿no? Al contrario de a lo mejor en otras compañías que ya dependes más de la habilidad del management o de la suerte, yo creo que aquí hay un buen negocio, hay un buen management. Simplemente hay un problema temporal o una mala decisión de corto plazo, sumada también a un entorno menos favorable, pero que en el largo plazo a nadie le va a importar, ¿no? Y yo creo que se va a ver el momento de hoy como una muy buena oportunidad para aquellos inversores que están en el largo plazo, ¿no? Y es un poco nosotros cómo lo entendemos y quiero remarcar que a veces caen posiciones y oye, ha sido error de inversión. Nosotros no por ser de que cae una posición compramos.
también vendemos y hemos vendido bastantes o dejado de invertir entendiendo que es un error de inversión, o que al menos en el corto medio plazo nos hemos equivocado, veremos en el largo plazo, ¿no? Siempre pueden pasar cosas, pero aquí yo creo que no es la misma, ¿no? O por lo menos con la información que tenemos ahora, no lo considero un error de inversión, sino un bache en el camino, y en esos baches es donde realmente pues se generan los buenos retornos, ¿no? Algo como Golar en el 2020, que el mercado no terminaba de entender del todo su negocio, creía que tenía más deuda de la que realmente tenía, no entendía el perfil de generación de caja de la compañía, estaba a 5, llegó a 30, ahora está en 22, ¿no? Pues algo similar me parece, ¿no? Lo hemos visto en Meta también, el año pasado más recientemente, Esto como es. las narrativas enseguida, wow, un gasto brutal en CAPEX y OPEX, tal. Claro, pero cuando vienen mal dadas, ¿no? Porque, hombre, pues siempre hay que intentar aprovechar, ¿no? Porque al final compites contra más empresas, ¿no? que van a seguir invirtiendo fuerte y demás, y si tú tienes una apuesta por algo hay que ir con ello, ¿no? Y cuando vienen mal dadas, obviamente, pues hay que ser humildes, ¿no? Como comentaba Lars o en su momento Zuckerberg, y año de eficiencia en costes, año o 2 años o lo que sea, ¿no? Yo creo que este año lo veremos, igual que Meta pues ha hecho 3 oleadas de despidos grandes, ha rebajado el CAPEX en infraestructura y demás, pues aquí veremos cosas parecidas, ¿no? Veremos un recorte tanto en personal como en algunos estudios que posiblemente algunos se cierren, y veremos luego pues intentar recortar ese CAPEX a través de acuerdos de publicación, ¿no? Que se denominan. Entonces, bueno, yo creo que los grandes allocators y los grandes fundadores y que tienen una gran parte de la compañía y demás, es mucho más fácil que no se van a borrar a la más mínima, como sí que puede pasar como algún directivo que vienen mal dadas y hasta luego, Lucas, me llevo mi bonus y fuera, ¿no? Como algunos bancos regionales en Estados Unidos. Pero sí, ¿no? Yo creo que los grandes directivos y fundadores, yo creo que hay que darles un voto de confianza, que el mercado obviamente muchas veces no se lo da, ¿no? Y caen fuerte, lo vimos con el caso que comentaba, ¿no? Meta, que estuvo a $90 las navidades pasadas y ahora está casi a 300. Y ahora ya nadie habla mal de Zuckerberg y aún así Zuckerberg sigue con su R con el metaverso, las nuevas gafas y toda la pesca, ¿no? O sea que bueno, que también se habla muchas veces en redes, etcétera, más de la cuenta sin tener la foto completa de cómo está la compañía, ¿no? Que bueno, al final nosotros esto lo vemos desde fuera y formación trimestral y bueno, lo que hablamos con el management, ¿no? Pero ellos al final son los que tienen la foto más completa. Obviamente se pueden equivocar y ocurre, ¿no? Y ha ocurrido en este caso. Sin duda es una equivocación, tanto en comunicación como en sobreprometer, ¿no? Pero bueno, veremos a ver qué ocurre en el futuro. Así es, pues nada, con eso quería cerrar, ¿no? De volver a insistir, y yo creo que el ejemplo de Meta es el mejor, que también las narrativas, ¿no? Y el feeling del mercado y de las redes sociales y de todo el mundo cambia muy rápido en el momento en el que el comportamiento de la acción empieza a ser otro, ¿no? Una cosa retroalimenta a otra. Y nada, pues en la inversión se ha demostrado, ¿no? Que hay que tener la cabeza fría y entender si una caída es real, es decir, está habiendo un impacto en la tesis a largo plazo, o simplemente es un bache en el camino y una buena oportunidad para añadir. Y ahora mismo, con la información que tenemos, yo creo, me decanto que por la segunda, ¿no? Entonces, y se siguen cumpliendo aquí todos los checks para indicar que esto va a ser una inversión exitosa. Pues perfecto. Muchas gracias, Gabriel, por pasarte, por Hablemos de Inversiones. Ya sabes que es bienvenido siempre. Y nada, hasta otra. Vale, espero que haya gustado. Hasta luego. Y nada, a vosotros oyentes, si os ha gustado el podcast, recordad dejar vuestro like y suscribiros en el canal nuestro de iVoox. Y de nuevo reiteraos las gracias por escucharnos cada semana. Un saludo.